Esta mañana, al reanudar nuestro estudio del Evangelio de Lucas, continuamos observando un evento que tuvo lugar poco después del nacimiento de Jesús. El evento es la presentación de Jesús como un niño por sus padres en el templo de Jerusalén, 40 días después de su nacimiento. Y la razón de esta presentación es que la ley de Moisés requería que todos los varones judíos primogénitos fueran dedicados por sus padres a Dios, significando qué, significando que este niño le pertenecía a él y este niño varón debía servirle en el templo. Sin embargo, dado que solo la tribu de Leví se les permitió servir en el templo, entonces todos los demás varones primogénitos, los padres de ellos, de las otras tribus de Israel, debían redimir o comprar de regreso a sus hijos, dando 5 ciclos de plata a los sacerdotes. Y dado que los padres de Jesús, José y María, no eran de la tribu Leví, sino de la tribu Judá, esto es exactamente lo que hicieron. Ahora, como descubrimos la semana pasada, el propósito de Lucas, él tiene un propósito con esto, ¿verdad? Y es su propósito al contarnos sobre este evento particular de presentar a Jesús en el templo, es parte de su propósito más amplio al escribir la narrativa del Evangelio. Está decidido a tratar de convencer tanto a Teófilo, el hombre al que específicamente le escribió el relato del Evangelio, como a todos los lectores, de que Jesús es exactamente quien él decía ser, y que aquellos que los conocieron personalmente durante su estadía terrenal dijeron la verdad sobre él. Y entonces el propósito de lo que Lucas hace en este pasaje es que nos habla de 4 actividades relacionadas con la presentación de Jesús en el templo. Y todos ellos declaran lo mismo, que Jesús es quien él decía ser, el verdadero Salvador y Mesías. Y ahora, el domingo pasado vimos 3 de estas actividades, siendo la primera la circuncisión y el nombramiento de Cristo. En Lucas 2:21 dice: cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Ahora, el punto de Lucas en decirnos que Jesús fue circuncidado en el 8º día después de su nacimiento es declarar que él vivió en perfecta obediencia a la ley de Moisés, porque esto es lo que requiere la ley. Aunque técnicamente fueron sus padres quienes obedecieron esta ley, el punto es que la vida de nuestro Señor tenía que estar en total conformidad con toda la ley de Moisés. Por lo contrario, él no sería perfectamente justo en su obediencia a Dios. Y él tenía que tener esta perfecta obediencia a la ley; de lo contrario, nunca hubiera podido imputar o acreditar a nuestra cuenta a aquellos que creían en él con su justicia. Eh, Como verán, la justicia imputada de Cristo es a menudo un aspecto del Evangelio que se pasa por alto, pero no debería hacerlo, porque sin su justicia imputada, ninguno de nosotros podría ir al cielo. Tan importante como es que nuestros pecados sean perdonados por la muerte de Cristo, nosotros todavía necesitamos la justicia de Él en nuestra cuenta para ir al cielo, para estar en gloria. Verán, no solo necesitamos que se borre nuestra lista de pecados, sino que también necesitamos la perfecta obediencia a Dios para estar en el cielo. ¿Por qué? Porque es el estándar de Dios para entrar al cielo. Ese estándar es la justicia perfecta, pero el problema es que ninguno de nosotros somos así, ninguno de nosotros somos justos, no somos capaces de obedecer perfectamente la ley de Dios. Es más, de hecho, hemos quebrantado cada uno de los 10 mandamientos interna y externamente, que son la expresión de las normas morales de Dios. Sin embargo, Cristo obedeció la ley perfectamente en nuestro lugar, y eso es parte del Evangelio como nuestro sustituto, de manera que cuando confiamos en Él para la salvación, Él nos acredita con esa justicia a nosotros. Es decir, en su muerte Jesús pagó
por nuestros pecados en nuestro lugar, de manera que nosotros podamos ser perdonados. Pero en su vida, Él obedeció a Dios en nuestro lugar, de manera que su justicia sea puesta en nuestra cuenta en el momento que nosotros creemos en Él. Si Jesús no hubiera perfectamente obedecido la ley, y eso incluye la ley de circuncisión en el 8º día, entonces Él no estaría cualificado para ser nuestro Salvador, porque Él habría sido culpado de pecado al no hacer lo que requiere la ley, y por lo tanto habría necesitado ser castigado por su propio pecado. Pero Él es nuestro Salvador porque Él no tenía pecado y por lo tanto puede salvarnos al ser juzgado en nuestro lugar, ya que no tenía ningún pecado que necesitara ser juzgado y castigado por el Padre. Y es por eso que leemos que en el momento en que fue crucificado se le llamó oficialmente Jesús, que es una palabra que significa el Señor salva. Entonces, el punto de Lucas en todo esto es simplemente insistir en la verdad de que Jesús es el verdadero y único Salvador, porque Él solo cumple con todas las justas demandas de la ley para que pueda salvar a los que acuden a Él en arrepentimiento y fe. Y ahora, la segunda actividad, como descubrimos el domingo pasado, que declara y afirma que Jesús es el verdadero Salvador y Mesías, es su presentación actual en el templo de Jerusalén. Vemos en el versículo 22, al cumplir los días para la purificación de ellos según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Ahora, ya mencioné que el propósito de la presentación de Jesús en el templo también era el obedecer la ley mosaica, que requería que todos los varones judíos primogénitos se dedicaran a Dios. Y nuevamente Lucas nos está diciendo que esto para dejar en claro que Jesús cumplió con las justas demandas de la ley, para que no haya ninguna mancha de pecado en él, lo cual lo hace cualificar para ser nuestro Salvador. Ahora, la tercera actividad de lo que nos habla Lucas, que declara y afirma que Jesús es exactamente quien decía ser tanto el Salvador como el Mesías, es algo que comenzamos a mirar en el domingo pasado, pero tuvimos que detenernos debido a las limitaciones de tiempo, y lo que vemos es el reconocimiento de Jesús por Simeón. En el versículo 25 dice: había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y Espíritu Santo estaba sobre él, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Ahora, con estas palabras Lucas nos presenta a un hombre llamado Simeón, un individuo piadoso que era parte del remanente salvo del pueblo judío en esa generación, individuos que verdaderamente creían y amaban a Dios, y una de las evidencias de su piedad es que estaba esperando la venida del Mesías prometido, al que aquí se hace referencia como la consolación de Israel, y Dios le había revelado de manera de revelación divina que no moriría hasta que él viera al Mesías. Y eso es exactamente lo que sucedió cuando él vio a José y a María llevando a Jesús al templo, mientras que lo presentaban a Dios. Lucas nos dice en los versículos 27 al 30, dice: movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Así que él reconoció por revelación divina que este niño de 40 días de vida era el Mesías de Israel. Simeón tomó a Jesús en sus brazos, alabando y agradeciendo a Dios que al ver al Mesías había visto la salvación de Dios y ahora podría morir en paz. Y al decirnos esto, lo que Simeón nos está diciendo, este justo hombre de Dios, es que lo que él dijo acerca de Jesús. Lucas una vez más insiste en la verdad de que Jesús es precisamente quien decía ser, y
quien otros decían que era el Mesías judío largamente esperado, el gran consuelo de Israel que salvaría al pueblo de su pecado. Pero al referirse a Jesús como la salvación de Dios, Simeón tenía en mente más que la salvación del pueblo judío. Él también tenía en mente la salvación de los gentiles, como lo dice en el versículo 32. Él dice, hablando de Jesús, él dice, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ahora, aquí es donde nos detuvimos la semana pasada en nuestro estudio con Simeón, alabando a Dios por la salvación que Jesús sería tanto para los gentiles como para los judíos. Pero mientras continúa hablando, Simeón deja de alabar a Dios y vuelve su atención a José y a María con el propósito de bendecirlos, y luego hace una profecía dirigida únicamente a María. Y esto es lo que Lucas nos dice que sucedió a continuación en el versículo 33. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Antes de que Lucas nos cuente sobre la profecía de Simeón, hace una pausa para decir que después de escuchar lo que Simeón dijo sobre Jesús, José y María se asombraron. Ahora, algunos se han preguntado ¿por qué José y María se asombrarían de lo que dijo Simeón acerca de Jesús? Porque después de todo, justo después del nacimiento de Jesús, los pastores los visitaron y le contaron algunas cosas increíbles sobre su hijo que les dijo un ángel. Entonces, si estaban asombrados por lo que los pastores le dijeron acerca de Jesús 40 días antes, ¿por qué se asombrarían nuevamente por lo que Simeón les acaba de decir? Bueno, la razón por la que se sorprendieron es doble. En primer lugar, estaban asombrados porque Simeón sabía que Jesús era el Mesías sin que ellos le dijeran nada sobre la identidad de su hijo, y la razón por la que él supo que su pequeño hijo era el Mesías de Israel fue solo por revelación divina. Y esto es lo que les asombró, porque era exactamente lo que Gabriel y los pastores les habían dicho. Así que ellos estaban asombrados porque Simeón sabía la identidad de Jesús. Y la segunda razón por la que estaban asombrados es porque Simeón les dijo algo acerca de Jesús que nadie más, ni siquiera el ángel, le había dicho, y eso era que la salvación que Jesús traería sería para ambos, tanto los gentiles como los judíos. Y fue esa información la que hizo que se admiraran, se maravillaran y se asombraran que este pequeño bebé que nada más tenía 40 días de nacido, que ellos sostenían en sus brazos, iba a crecer y a ser la luz de salvación para todos los gentiles alrededor del mundo, como para el pueblo de Israel. Ahora, si puedo decirles a modo de aplicación que lo que asombró a José y a María debería seguir asombrándonos hoy día. Nunca deberíamos estar tan acostumbrados al hecho de que Jesús salva a todo tipo de personas, tanto paganas como religiosas, que ya no nos emocionamos. El hecho de que Dios se haya hecho hombre para salvarnos aún debería sorprendernos. No solamente en las Navidades, sin importar cuánto tiempo haya sido usted un cristiano, usted siempre debe estar sorprendido por esto. Y si ya no le asombra, entonces debe pensar largo y tendido sobre estas verdades tan notables, que Cristo salva a los pecadores. Y eso es lo que Él está haciendo por 2000 años y todavía continúa haciendo. Y ahora, después de decirnos que José y María estaban asombrados por lo que Simeón sabía acerca de Jesús y lo que dijo acerca de Jesús, Lucas continúa contándonos sobre la profecía de Simeón dirigida exclusivamente a María. Así que leemos en el versículo 34. Simeón los bendijo y dijo a su madre María, este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Después de agradecer y alabar a Dios por Jesús, Lucas nos dice ahora que Simeón bendijo a José y María, lo que significa simplemente que le pidió a Dios que los bendijera a ambos, y luego dirigió su atención únicamente a María y le dio una profecía sorprendente sobre 4 cosas
todas de naturaleza negativa, que implicaban hostilidad y oposición hacia Jesús, que ocurriría en algún punto en el futuro. Y como señala John MacArthur en su comentario, esta profecía de Simeón es la primera nota negativa en el Evangelio de Lucas. Presagia la oposición que Jesús enfrentaría, culminando en su rechazo por parte de la nación y la crucificación. Y a la luz del hecho de que Simeón dirigió esta profecía a María y no a José y a María, parecía indicar que por revelación divina Simeón sabía que José no viviría lo suficiente para ver esta oposición y hostilidad contra Jesús. Verán, no hay ninguna declaración explícita en las Escrituras para decirnos cuándo José murió. Pero es muy probable que José, que probablemente era considerablemente mayor que María, muriera antes que Jesús creciera y comenzara su ministerio. La evidencia de esto es que después del siguiente evento en el Evangelio de Lucas, que es la visita de la familia a Jerusalén cuando Jesús tenía 12 años. Después de eso no leemos nada más sobre José en el Evangelio de Lucas. Es más, en ninguno de los otros evangelios de los relatos de Jesús. Además, a partir de este momento, cada vez que se menciona a María en cualquiera de los 4 relatos del Evangelio, ninguno se cita a José como si estuviera con ella. También es significativo que en Mateo 13, cuando Jesús regresa como adulto a su ciudad natal de Nazaret, todos los miembros de su familia, su madre, sus hermanos y sus hermanas son mencionados, excepto José, lo que indica que en ese momento José ya había fallecido y por lo tanto no formó parte de la conversación. Y así, sabiendo que José no estaría presente para ver toda la hostilidad dirigida a Jesús, Simeón dirige sus palabras proféticas exclusivamente a María, a pesar de que José estaba presente para escucharlas. Y lo primero que le dice se encuentra al comienzo del versículo 34. Dice: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Entonces, la pregunta es, ¿qué quiere decir Simeón con estas palabras? A la caída y el levantamiento de muchos en Israel. Bueno, él posiblemente quiere decir que Dios ha determinado que aquellos en Israel, es decir, el pueblo judío de ese día, estarán profundamente divididos cuando se trata de cómo reaccionarán ante Jesús. Aquellos en Israel que lo rechazan caerán en el sentido de que caerán en el juicio de Dios para nunca más levantarse de eso. Y esto es exactamente lo que el Antiguo Testamento predijo, que sería la reacción de muchos en Israel hacia el Mesías. Quiero mencionarles en Isaías 8, hablando del Mesías, dice en el versículo 14, entonces él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán allí y caerán y serán quebrantados, serán enlazados y apresados. Ahora, el Nuevo Testamento toma estos versículos y todo el concepto de esta piedra que hace a la gente que tropiece y que se caigan, y lo aplica al rechazo de Israel, de Jesús como el Mesías. Por ejemplo, leemos en Mateo 21 que Jesús usó la imagen de esta piedra que la gente se tropieza y cae para referirse a sí mismo. Leemos en el versículo 42 y 44, Jesús les dijo: ¿nunca leyeron en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino, y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. El apóstol Pablo dijo lo mismo en Romanos 9 concerniente a Israel y su rechazo por tropiezo de Jesús como Mesías. En el versículo 30, en Romanos 9, versículo 30 al 33, dice: ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban
iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Así que tenemos esa imagen visual de la gente tropezando con una roca y cayéndose sobre ella. Vemos esto que el apóstol Pedro dice exactamente lo mismo en 1 de Pedro 2, 6, 8, donde escribe: pues esto se encuentra en la escritura: yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores. Esa es una piedra angular, se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Amigos, todos estos versículos esencialmente dicen lo mismo, que muchos judíos de la época de Cristo lo considerarían un Mesías falso, y al hacerlo tropezarían y caerían en un mayor juicio sobre él, porque habiendo visto la luz del mundo, eligieron continuar en las tinieblas de su propio pecado. Es decir, al rechazar a Cristo caerán espiritualmente, en el sentido que caerán en el juicio eterno de Dios, para nunca levantarse de ese juicio. Serán excluidos para siempre de su reino. Ahora, sin embargo, habrá otros en Israel, aunque una pequeña minoría, que mirarán a Jesús y lo aceptarán como su Salvador y Mesías, y se someterán a Él como su Salvador. Y en cuanto a este pueblo judío, Simeón dijo: se levantarán, es decir, en diferencia de los que caerán en juicio, los que creen en Cristo serán resucitados en la vida eterna, serán bienvenidos en su reino, y cuando mueran ascenderán a la gloria. Escuchen atentamente, porque lo que aprendemos en las palabras de Simeón es que no puede haber neutralidad cuando se trata de Cristo. Nunca. Cuando las personas escuchan las verdades acerca de Él, ellos ya sean conscientemente odiarán y lo rechazarán, o lo escogen y lo abrazan, pero nadie permanece indeciso acerca de Él. Como verán, mientras Simeón estaba prediciendo específicamente cómo el pueblo judío de la época de Cristo reaccionaría ante él, con la mayoría rechazándolo y algunos recibiéndolo como el Mesías, las cosas realmente no son diferentes hoy día. La mayoría de las personas que escuchan el Evangelio lo escuchan y ya sea lo rechazan y terminan siendo un increíble desdén por Jesús, y la razón de esto es porque aman su pecado, y Cristo expone su amor por su pecado y amenaza su amor por su pecado al llamarlos a abandonar su pecado, y ellos lo desprecian a él por eso. Esto es exactamente lo que él se refería a cuando él dijo en Juan 3, 19, 20, dice: y ese es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Y este amor por el pecado de uno, este temor de que el pecado de uno sea expuesto, esa es la razón por la que la gente sigue odiando a Jesús hoy día. Incluso más de odiarlo, hay tiempos en que se burlan de él y tratan de ridiculizarlo. Pedro, en su segunda epístola, él escribe sobre aquellos que se burlan y ridiculizan la segunda venida de Cristo, negando su realidad y tratándola como si fuera un mito religioso. Noten lo que dice Pedro en segunda de Pedro, el capítulo 3, versículo 3 al 4. Él dice: ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con sus
sarcasmo. Más de hecho, nosotros estamos en los últimos días. Desde que Cristo vino bíblicamente, estamos viviendo los últimos días. Y él dice, en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Ahora, fíjense de lo que estos escarnecedores se burlan y ridiculizan. Es la enseñanza bíblica sobre la segunda venida de Cristo. Y por qué es este el objeto de sus burlas. Perdón. Es porque si admitieran que Jesús vendrá otra vez, tendrían que admitir la dura realidad de que Él regresará para juzgarlos, que son responsables ante Él por su comportamiento, que son responsables ante Él por la forma en que han venido. Y eso es lo último que quieren admitir. ¿Por qué? Bueno, fíjense en lo que dice Pedro acerca de estas personas al final del versículo 3. Él dice que estos burladores vendrán con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Es decir, son sus deseos lujuriosos y su comportamiento los que determinan lo que creen acerca de Jesús, no la verdad, debido a que ellos quieren seguir viviendo sus deseos pecaminosos sin ninguna restricción o temor de rendir cuentas a Dios. Ellos se burlan de la idea de que Cristo regresará para juzgarlo. Ellos quieren vivir de cierta manera siguiendo sus propias pasiones, haciendo cualquier cosa que les da placer. Y por eso se burlan de la doctrina del regreso de Cristo, alegando que Él no puede regresar porque la vida simplemente continúa como siempre lo ha hecho, por lo que es antinatural el pensar que Dios cambiará el orden natural de la vida para interviniendo en las cosas o los asuntos de los hombres con Cristo regresando a la tierra. Pero la verdadera razón por la que dicen esto es porque quieren seguir viviendo en rebelión a la autoridad de Dios, y si reconocen que Cristo está regresando para juzgar la tierra, entonces tendrán que reconocer que están en problemas y no quieren hacer eso. Entonces ellos simplemente se ríen de la idea de que Jesús no ha regresado, no porque no sea cierto, sino porque no quieren que sea cierto. Y tal vez si se ríen lo suficiente de esto, se convencerán de que Él no puede y posiblemente no regrese. Y todo este odio hacia Cristo está incluido en lo que Simeón declaró proféticamente a María al decirle que Él está designado para la caída y el levantamiento de muchos en Israel. Simeón estaba diciendo que la gente estará dividida por Jesús. Ellos ya sean lo odiarán y caerán en juicio, o se someterán a Él y se levantarán en la eterna vida. Yo sé que a veces en las Navidades cantamos estas canciones de que Jesús vino y pasa en la tierra, pero Jesús no vino a traer la paz, Él vino a traer división. Jesús mismo dijo que vino a causar división. Lamentablemente, a veces estas divisiones afectan hogares enteros donde algunos son creyentes y otros no. Y Lucas 12, 51 al 53 dice, ¿piensan que viene a dar paz en la tierra? Lo dice Jesús mismo. No, les digo, sino más bien división, porque desde ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, y la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Entonces, lo primero que Simeón le declaró proféticamente a María es que la gente reaccionará a Jesús, ya sea rechazándolo o recibiéndolo. Pero antes de dejar este pensamiento, quiero que miren hacia atrás en el versículo 34 y quiero que observen exactamente cómo Simeón redactó esta profecía. Dijo en el versículo 34, he aquí, este niño es designado para la caída y el levantamiento de muchos en Israel. Quiero que noten lo que Simeón no dijo que sucedería, que muchos caerían y se levantarán sobre Cristo. No,
en contraste, más bien lo que él dijo es que este niño ha sido designado para que muchos se levanten y caigan. Y lo que quiere decir con esto es que Dios ha decretado que esto suceda con respecto a Cristo, que este es el destino de Cristo, porque en el plan soberano de Dios esto ha sido determinado para él, específicamente que la gente estará dividida por él. Con respecto a este plan soberano para la vida de nuestro Señor, R.C. Sproul parafraseó a Simeón diciendo a María: él es solo un bebé ahora, pero él tiene un destino que comenzó en la eternidad y un destino que seguramente se cumplirá porque ese destino ha sido puesto ante él por su Padre Celestial. Y luego vemos que R.C. Sproul agrega estas palabras: puede que a usted no le guste la doctrina de la predestinación, pero si va a ser bíblico, no puede evitarlo, porque aquí lo vemos con respecto al ministerio de nuestro Señor mismo. Entonces, lo primero que Simeón le dice proféticamente a María acerca de Jesús es que la mayoría lo rechazarán, mientras que algunos lo recibirán. El segundo detalle profético que le dice se encuentra al final del versículo 34, donde dice que su hijo será una señal de contradicción. Es decir, él está diciendo que además de ser designado soberanamente por el Padre para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, Dios también ha designado a tu hijo María como una señal a lo que otros se opondrán. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es la señal que Simeón tiene en mente? Bueno, una señal es algo que apunta a algo o a alguien más, ¿verdad? Simeón está diciendo que Jesús mismo es la señal a la que se opondrán. Y entonces tenemos que preguntarnos, durante su ministerio terrenal, ¿Jesús señaló a otros lejos de él hacia alguien más? Y la respuesta es que él siempre estaba señalando a otros hacia su Padre. Es decir, lo que Simeón quiere decir es que Jesús será la señal que dirija a las personas hacia el Padre. Y eso es exactamente lo que Jesús hizo. Él señaló a la gente lejos de él mismo hacia Dios el Padre. Y al hacerlo se opuso, como dijo Simeón. Verán, la gente lo odiaba y se enfurecían con él por afirmar que el Padre lo había enviado y que Dios era su Padre personal y que él y el Padre eran uno. Es decir, lo odiaban porque él estaba afirmando que él era Dios, uno en naturaleza y uno en esencia con el Padre. Esto es lo que enfureció a muchos del pueblo judío, que él, siendo un hombre, había dicho que él era deidad. Pero él dijo eso porque eso era exactamente lo que él era, y por señalar a otros, a Dios como su Padre personal, querían matarlo. Por ejemplo, leemos estas palabras en Juan 5, 15. En Juan 5:18, dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Nuevamente lo que Juan estaba diciendo, que él quebrantó nuevamente el día de reposo, no solo la interpretación, pero el día mismo. En una versión más amplia de este odio hacia Cristo por pretender ser uno con el Padre, leemos estas palabras en Juan 10, empezando en el versículo 22, diciendo: celebrándose en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os
es dicho: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he demostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. En el versículo 36 sigue y dice: al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Escuchen, la gente todavía odia a Jesús por afirmar ser Dios. No tienen ningún problema en creer que Él era un hombre bueno, un rabino, un trabajador de milagros, e incluso un profeta, como los musulmanes creen. Pero creer que Él es Dios es algo que la gente no puede soportar y se oponen a esta verdad hoy, tanto como lo hicieron en los días de Cristo. Y la razón por la que esta verdad es tan opuesta es porque si Él es Dios, entonces Él debe ser obedecido y sometido. Y como ya hemos visto, eso va en contra de los deseos de las personas de vivir sus vidas como les plazca y no como quiera Cristo y la manera que Él lo dicta. Y así Simeón le ha dicho a María que su hijo ha sido designado para el ascenso y la caída de muchos en Israel y para la señal que se opondrá y a saber su deidad. Pero hay una tercera declaración profética que Simeón le hace a María acerca de Jesús, y esta es personal. Él declara en el versículo 35: y una espada traspasará aún tu propia alma, habiendo hablado de el odio y el desprecio que será Jesús sometido. Simeón le dice a María cómo ella sufrirá personalmente al ver que su hijo es rechazado y tratado tan horriblemente, y parecería que el sufrimiento específico que Simeón tiene en mente para María será la angustia de su alma al ver a su hijo ser crucificado. Verán, la palabra para espada que usó Simeón es la palabra para una espada grande, una daga, no una daga pequeña, sino una espada grande, lo que indica el dolor profundo e intenso que sufriría, ya que su alma sería perforada. Al decir el dolor de la cruz de esta perspectiva de María, el doctor J. Vernon McGee escribió estas palabras: cuando María se paró debajo de esa cruz y vio morir a Jesús, fue con el corazón roto. Por supuesto que su sufrimiento no tuvo nada que ver con tu salvación. Su sufrimiento no tuvo nada que ver con su salvación. Su sufrimiento se debió a una relación humana. Ella era su madre humana. Ella lo había traído al mundo y lo había criado. Él era su hijo. Verán, cuando nuestro Señor murió desde la cruz y dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo, existía ahí una relación humana que nadie más tenía. Ella estaba sufriendo como su madre, y en ese momento se cumplió la profecía de Simeón. La espada también le atravesó el alma a ella. Entonces, en el rechazo de Jesús por parte de otros, el dolor de María fue muy intenso y muy personal. Pero todavía hay una declaración profética más que Simeón le da a María con respecto a su hijo. Inmediatamente después de decirle en el versículo 35 sobre la espada que le atravesó el alma, él afirma: a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y lo que él quiere decir con esto es simplemente que, basado en cómo las personas reaccionan a Cristo, se revelan los pensamientos de sus corazones. Aquellos que lo rechazan revelan sus malos pensamientos de rebelión hacia Dios, y quienes lo reciben revelan que Dios ha cambiado sus corazones.
que Dios le ha cambiado los corazones, de modo que sus pensamientos revelan amor y sumisión hacia Dios. Y una vez más, no puede haber neutralidad hacia Cristo, ya sea usted lo odia o lo ama. Hasta ahora Lucas nos ha hablado de 3 actividades relacionadas con la presentación de Cristo, de este niño de 40 días de nacido en el templo, que declaran y afirman que Él es exactamente quien decía ser el Salvador y el Mesías, a su circuncisión y nombramiento, su actual presentación en el templo, el reconocimiento de Simeón de Él como Mesías. Y ahora, en las palabras finales de esta sección, Lucas nos da una actividad más, una cuarta que afirma la verdad acerca de Jesús, y es el testimonio de una profetisa, de Ana. Vemos en el versículo 36, dice: y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ahora, con estas palabras, Lucas nos presenta a otro individuo piadoso, una mujer llamada Ana, quien como Simeón era parte del pequeño remanente judío creyente en Israel. Y la razón por la que Lucas nos habla de Ana es porque ella también, como Simeón, reconoce que el niño Jesús es el Mesías de Israel y testifica de esto a los demás. Pero antes de contarnos sobre su papel en la afirmación de la verdad sobre Jesús, Lucas nos da algunas informaciones sobre ella, que la vida como testigo creíble y confiable. En primer lugar, Lucas dice que ella era una profetisa, lo que a luz del hecho de que no había revelación divina en Israel durante 400 años. Probablemente significa que ella era una profetisa en el sentido de que enseñó la palabra de Dios, y no es que ella dijera una nueva verdad inspirada. En segundo lugar, aprendemos que su nombre es Ana, que en hebreo es Hana, que significa gracia. En tercera cosa que dice Lucas sobre ella es que era hija de un hombre llamado Fanuel y pertenecía a la tribu de Aser. Ahora, normalmente no sería necesario que dijera mucho sobre de qué tribu proviene una persona judía. Sin embargo, ese no es el caso de Ana, porque la tribu de Aser era una de las 10 tribus del reino del norte de Israel que fueron llevadas cautivas por Asiria en el año 722 a.C. Y el significado de esto es que hay muchos que creen que estos se perdieron, estas 10 tribus se perdieron completamente, y nadie de ninguna de estas tribus regresó y vivió en Israel nuevamente después del cautiverio. Nuevamente la gente pensó que estas 10 tribus estuvieron completamente perdidas, se eliminaron. Es más, hay algunos cultos que tienen un sistema que enseñan esto, que por alguna razón estas 10 tribus nunca regresaron a Israel, que ellas migraron en Europa y que ellos son la gente que son los habitantes de Europa oeste. Pero eso no es cierto, porque está claramente que Ana era de la tribu de Aser y vivió en Israel mucho después del cautiverio. Verán, aunque las 10 tribus del norte fueron cautivas en Asiria y técnicamente nunca regresaron como una unidad, habían muchos individuos de esas tribus que vivían no en el norte, sino que ellos migraron y vivían en el reino del sur de Judá. Y en consecuencia, ellos fueron llevados cautivos no a Siria, sino a Babilonia, junto con otros de la tribu de Judá y Benjamín. Y cuando a estos exiliados del reino del sur se les permitió regresar a Israel, a algunos de las 10 tribus también regresaron. Y Ana
de la tribu de Aser. Y Aser es obviamente descendiente de uno de estos exiliados que regresaron, así que el misterio ha sido resuelto. Algo más que Lucas nos dice sobre Ana es que estaba avanzada en años, habiendo vivido con su esposo solo 7 años antes de enviudar, y ahora tenía 84 años. Ahora, la forma en que se lee literalmente el texto es que ella es viuda hasta por 84 años, lo que lleva a algunos maestros de la Biblia a creer que no tenía 84 años cuando vio a Jesucristo, sino que había sido viuda durante 84 años. Y si ese fuera el caso, aunque no hay manera de probarlo, si eso fuera el caso, entonces ella habría estado más cerca de los 100 años que de los 84. Verán, si Ana se hubiera casado, digamos, cuando ella tenía 14 años, que es lo que hicieron muchos en esa cultura en ese entonces, y María estaba bastante joven cuando ella fue prometida a José. Entonces, si usted le agrega a esos 14 años los 7 años que ella estuvo casada, más los 84 años que estuvo viuda, eso lo haría tener a ella como 105 años. Bueno, la verdad que no sabemos, ella puede tener 105 años o 84 años, pero bueno, en cualquier caso, Ana estaba avanzada en años, pero lo que la hace tan especial es su carácter piadoso, porque Lucas nos dice que durante todos estos años como viuda, ella nunca salió del templo, sirviendo al Señor con ayunos y oraciones. Ahora, ¿qué quiere decir Simeón con esto de que ella nunca se fue del templo? No creo que quiera decir que ella estaba ahí, que nunca caminó fuera del templo. No, esto puede significar que vivía en un apartamento dentro de uno de los recintos del templo generalmente reservados para los sacerdotes, o que estaba constantemente en el templo día y noche, pero independientemente de dónde viviera y dónde pasaba, donde ella viviera, sabemos que ella pasaba su tiempo todos los días en el templo ayunando y orando al Señor, lo que indica que era una mujer dedicada a Dios, y por lo tanto lo que dijo sobre Jesús no debe tomarse a la ligera, porque ella tiene una gran credibilidad. Eso es lo que Lucas nos está diciendo. Pero antes de que veamos lo que dijo sobre Jesús, creo que es importante reconocer a Ana como a alguien que nos recuerda que envejecer no significa que tenemos que dejar de servir al Señor. El servicio de ayuno y oración de Ana, incluso en su edad avanzada, nos dice que aunque uno es mayor, aún puede ser útil y activo en la obra del Señor. Ciertamente puede ayunar y orar por otros, como lo hizo Ana. Entonces, ser avanzado en años no significa que te retires de servir a Dios, porque siempre hay cosas que puedes hacer por Él. Puede ser ciertas cosas que hacías cuando estabas joven, pero siempre hay algo que puedes hacer y orar. Y así, habiéndonos dicho algunas cosas sobre Ana que nos dan confianza en su credibilidad, Lucas procede en el versículo 38 para decirnos qué pensaba esta mujer piadosa sobre Jesús. En ese momento dice, llegando ella en ese preciso momento daba gracias a Dios y hablando del niño a todos los que esperaban a la redención de Jerusalén. En el mismo momento en que Simeón estaba dando sus palabras proféticas, Ana vio sin duda a Simeón y María, a José y Jesús, y al acercarse a ellos escuchó lo que Simeón estaba diciendo sobre el niño, y ella se convenció de que Jesús era el Mesías. Y como resultado de estar convencida de esto, leemos que ella dio gracias al Señor y luego habló de Jesús a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Es decir, ella comenzó a decirles a otros, quienes como ella eran parte del remanente de los creyentes y por lo tanto estaban esperando que el Mesías llegara y redimiera a Israel, que Jesús era ese Mesías, que el Redentor había llegado. Ahora, durante las últimas 2 semanas hemos estado viendo estas 4 actividades diferentes, todas apuntando a la misma verdad, que Jesucristo es exactamente quien decía ser. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted con esta verdad?
¿qué va a hacer con esta información? No puede, como vimos anteriormente, usted no puede ser neutral con respecto a Cristo. Usted ya sea va a tropezar y caer sobre él, o lo recibirá en su vida como su Salvador y experimentará la vida eterna en el cielo, en la gloria. No deje que su amor por su pecado lo detenga. No vale la pena perder su alma por nada. Arrepiéntase ahora. Deje su pecado a un lado mientras Dios está tratando con usted, y venga a Jesucristo y recíbalo. Y resucite con Él. Y si usted lo ha recibido, entonces que estas verdades acerca de cuán cualificado es para ser su Salvador fortalezcan y profundicen su fe en Él mucho más profundamente que cualquier otra cosa, porque Él es exactamente quien afirmó ser Dios, Mesías y Salvador. Crea en Él. Si alguien aquí quiere hablar con uno de nuestros pastores de lo que usted ha escuchado esta mañana, entonces le invito a que venga a verme aquí después de que cerremos este servicio. Señor, te damos gracias de que este pasaje por este pasaje de escritura, de que tú inspiraste a Lucas a escribir estas palabras que nos inspiran a nosotros. Señor, ayúdanos que sepamos mucho más que nunca que hemos creído en el verdadero Mesías, en el Dios verdadero, que no tengamos ninguna duda sobre esto. Y los que no te conocen, Señor, que esto los haga evaluar el amor que tienen por su pecado, y que dejen eso a un lado y que vengan a Cristo, y que reconozcan que hasta ahora han sido en rebelión a tu autoridad, Señor. Que ellos vean eso, que la odien, que se aparten de eso y que vengan a Cristo en salvación, y que confíen en Él como su Señor y Salvador. Y oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Espero que